Vamos a continuar con la comparecencia de don Josep Ignasi Carpio Espí. Al tratarse de una comparecencia sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistirle. Asimismo, esta presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada Ley Orgánica, y le recuerdo al señor compareciente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio. En virtud del acuerdo adoptado por la Mesa de la Comisión en su reunión del día 21 de octubre de 2025, las comparecencias siguen el formato de 15 minutos de intervención inicial del señor compareciente, para el caso de que quiera hacer uso de su tiempo, 5 minutos de intervención por los grupos parlamentarios presentes y 15 minutos finales en los que podrá contestar o hacer el uso que considere conveniente el señor Josep Ignasi Carpio. Les recuerdo que el objeto de la comisión, tal y como se aprobó en el acuerdo de pleno de la Cámara de 13 de marzo de 2025, es el expresado en su requerimiento de comparecencia. Por lo tanto, el compareciente tiene la palabra por un tiempo de 15 minutos, como he dicho. Presidenta de la comisión, señorías, buenos días. Me llamo Josep Ignasi Carpio Espí, soy cuñado de Toñi García y, como ella ha contado en la anterior intervención, falleció mi hermano Miguel y mi sobrina Sara a causa de la nefasta gestión de la DANA. El día 29 de octubre de 2024, en la provincia de Valencia, en 75 pueblos de diferentes comarcas, se produjo una de las mayores tragedias humanas de la historia reciente de España, provocada por la nefasta gestión de un fenómeno meteorológico. Una catástrofe de incalculables daños materiales, pero lo peor fue una catástrofe con 229 fallecidos, pérdidas humanas impensables provocadas por una total inacción de las autoridades competentes en materia de emergencias. No son números ni estadísticas, son personas con nombres y apellidos. Eran abuelos y abuelas, madres y padres, hermanos, hermanas, hijos y hijas, tíos y tías, nietos, sobrinos, sobrinas, amigos, amigas. El agua, el barro, se los llevó a todos por delante, sin distinguir edades, ni sexo, ni religión, ni nacionalidad, ni afiliación política, ni estatus social o cultural. Cada vida perdida es una historia, una tragedia familiar. Familias que en un año después no logran asimilar las pérdidas de sus seres queridos. Según un informe de Save the Children, más de 200.000 niños resultaron afectados y 9 de ellos fallecieron en estas inundaciones. Niños y niñas con traumas y con miedo cuando llueve. Temen que vuelva a pasar lo mismo, no se sienten seguros. Para muchos de ellos, el color marrón es el color funk, en castellano barro. Las niñas y niños que ya no están con nosotros son los hermanos Ethan y Rubén, Nathan, los hermanos Ángels e Isan, Angelina y Scarlett. De 11 años, era vecina de la localidad de Benetússer, una niña con sonrisa, su luz, su energía. Cuando el día 29 de octubre de 2024 intentaba subir a un primer piso junto con su familia para salvarse de la barrancada, un golpe de agua arrastró a y a su padre. Su padre no pudo hacer nada por salvarla del agua y del barro. Ethan y Rubén, de 5 y 3 años, en la localidad de Torrent. La fuerza del agua arrastró un camión hasta su casa y arrancó las paredes. La corriente se los llevó junto a su padre. Su padre no pudo hacer nada para salvarlos. Tardaron 15 días en encontrarlos sin vida a 15 kilómetros de su casa. Nathan, de 5 años, murió con sus padres en el coche cuando intentaba llegar a su casa en Chiva. Ángels e Isam, de 3 y 5 años, vecinos de Alginet, que fallecieron arrastrados por el agua cuando bajaban del coche. Angelina aún no tenía 1 año de edad. En la localidad de Paiporta, el agua la pilló en el coche junto a su madre. Scarlett, nonata, que murió junto con su madre en Ribarroja cuando volvía de su trabajo. El agua, el barro, no les dio más oportunidades en la vida, y eso por una mala gestión de la DANA por parte del gobierno valenciano.
Algunos padres y madres se fueron con ellos. Pero ¿se pueden imaginar en qué situación se encuentran esas madres y esos padres actualmente, en el día a día? Son personas que están muertas en vida. El 29 de octubre de 2024, los colegios en la provincia de Valencia estaban abiertos, excepto en Utiel, donde el alcalde, don Ricardo Gabaldón, del Partido Popular, ordenó el cierre de los centros educativos a primera hora de la mañana, de forma acertada. En 115 centros educativos de la provincia de Valencia quedaron anegados ese martes. Algunos de esos colegios están en desuso actualmente y el alumnado ha empezado el curso escolar 25-26 en aulas provisionales. Personas mayores, personas con movilidad reducida, personas de residencias, como son los casos de María Pilar y Francisco Sánchez Palop, dos hermanos que tenían movilidad reducida de 63 y 66 años. Cuando el agua empezó a entrar en su planta baja, no les dio tiempo de subir a la primera planta y ponerse a salvo. Estaban jubilados por minusvalía. Pese a su movilidad reducida, eran personas con mucha vitalidad para hacer todo tipo de actividades en la escuela de adultos. Carlos González Castán, de 56 años, pensionista, vecino de Alfafar. Y en palabras de Elena, la hermana de Carlos, el día 29 de octubre de 2024, a las 17:30 horas, mi hermano Carlos acompañó a nuestra madre a sus clases de pilates en el polideportivo de Benetússer. Allí se encontraron con que no había luz y las clases estaban suspendidas, pero no sabían los motivos. Volvieron los dos a casa y mi hermano decidió ir a ver a su hija, que vive en Catarroja. Durante el trayecto a pie por el camino de Benetússer, antigua carretera real de Madrid, sobre las 18:30 horas, recibió una llamada de sus hijos, preguntándole si llovía por donde iba andando, puesto que había escuchado que llovía mucho en otros pueblos. Carlos, con tono de incredulidad, les dijo: «Por aquí no llueve ni una gota, tranquilos, ni que tuviera que necesitar una canoa para ir a casa». Los audios de esta conversación los tiene el juzgado de Catarroja. Continuó andando por dicha carretera, coincidiendo con varios testimonios que lo vieron por el camino. Sobre las 19 horas coincidió con un amigo, Javi, quien le solicitó que le ayudara con una señora que estaba viendo que no podía salir de su vehículo. Al parecer, empezaba a haber agua en la carretera, pero no sabían de dónde venía. Durante el auxilio, la señora nos cuenta el testimonio, llegó de repente una ola de agua embarrada que empujó a Javi hacia un árbol, a donde pudo agarrarse, y pudo ver cómo el coche de la señora y mi hermano los arrastró la ola. Recientemente hemos sabido que la señora sí que sobrevivió. José C. Barroyo, de 67 años, jubilado, vecino de Benetússer. El día 29 de octubre, a las 18:45, una vecina les informa a mis hermanos, relata Andrés, hermano de José, que su marido estaba sacando el coche del garaje porque estaba entrando un poco de agua. Bajan mis hermanos hasta el patio y mi hermana se queda y mi hermano baja al garaje. Al día siguiente viene mi hermana y me pregunta si sé algo de Pepe, nuestro hermano, que no lo había visto desde ayer. Yo, sigue relatando Andrés, no sabía nada porque a mí me rescataron de mi garaje desde la puerta hasta una ventana del primer piso y no llegué a mi casa hasta las 4 de la madrugada. Toda la suerte que tuve yo no la tuvo mi hermano. Al tercer día, el viernes, conseguimos que unos bomberos intentaran sacar agua con bombas, pero era imposible. Podían tardar 3 días, nos dijeron. Llamaron a los buceadores de la UME, que llegaron pronto y con las botellas de oxígeno pudieron sacar el cadáver de mi hermano. Ya no lo volvimos a ver más. Nos entregaron el cuerpo para su incineración. En Paiporta, en una residencia de personas mayores, 6 personas no pudieron salvar sus vidas. Algunas de ellas personas tenían plaza pública de la Generalitat Valenciana. Siguió con su agenda ese día. En ningún momento dio una llamada para avisar del peligro que nos venía encima. Personas activas y jóvenes, como es el caso de Nuria Martínez Sánchez, de 55 años. Vecina de Paiporta, vivía junto con su pareja Pep en la calle Catarroja número 1, cerca del Barranco. A las 18:43 les llamó la hija Nuria y no pudieron hablar con ella porque el agua les llegaba ya por las rodillas. En unos instantes estaban en un altillo con el agua al cuello.
Intentaron salir a la calle. Estaban los dos juntos atados con el cinturón del batín de ella. Se decían que no sabían cómo terminaría esto, pero que estarían juntos hasta el final. Lograron salir de casa, pero la fuerza del agua del barranco era descomunal y los arrastró. Había remolinos, pasaron muchos momentos bajo el agua e intentando salir a flote, tragando agua y todo estaba oscuro. Pep intentaba ayudarla en todo momento. Nuria estaba muy fatigada y a duras penas respiraba, pero luchaba como una campeona. Consiguieron agarrarse a una farola, pero se hundieron en el agua. Volvieron a ser arrastrados por la fuerza del agua. Lograron posteriormente cogerse a un árbol y protegerse de los contenedores y coches que arrastraba la barrancada. El árbol fue también arrastrado por el agua y les golpeó en la cabeza de Nuria y Pep y les volvió a hundir. Cuando Pep salió a flote no localizaba a Nuria. Su pelo quedó enganchado en unas ramas, no respiraba. Pep empezó a chillar de forma desesperada. A la altura de la calle Azorín, una persona, Juan, para Pep un ángel, arriesgó su vida para ayudarles. Consiguió sacar a Pep y a Nuria del agua. Luego, Juan y Pep lograron subir a Nuria en un primer piso. Intentaron hacerle la reanimación a Nuria sin éxito. El amor de Pep estaba muerta. Pep estuvo 2 días en casa de Juan, junto al cadáver de Nuria. Esos 2 días estuvieron totalmente incomunicados y no aparecía nadie. Pep decía que Nuria luchó en todo momento como una auténtica campeona. Nuria trabajaba en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. José Martínez Toral, de 48 años, director del IES número 1 del Complejo Educativo de Cheste, antigua Universidad Laboral. Si la presidenta de la comisión me permite, me gustaría dar voz de José hacia Jesús, porque se trata de un audio que me pasó su marido Jesús, porque para él es muy importante que se oigan sus últimas palabras grabadas. Entiendo que tiene el permiso de los familiares, como usted está diciendo, y en base al artículo 1A de la Resolución de Presidencia del 21 de diciembre de 1998, le damos ese permiso. Cuando quiera. Gracias. Hola, More. Pues mira, estamos aquí intentando organizar todo. Al final los chavales se van a quedar aquí en la residencia. ¿De acuerdo? El centro ha permanecido cerrado a partir de ahora, esta tarde no lo hemos hecho, y yo estoy enviando web familia y comunicándolo todo, que me acaba de hablar la inspección. Por lo visto está cerrada la N3 desde Chiva en adelante, de Cheste a Valencia en principio no, pero bueno, yo estoy esperando a ver si para un poquito de llover y acabo de organizar todo esto y voy para allá, ¿vale? Bueno, un besito, amor. Gracias. No solo Mazón desatendió su deber con la seguridad y el bienestar de los valencianos para dedicarse a lo que se dedicó. El conseller de Educación, a las 13 horas, pidió a su chofer que lo llevara a su casa. Al parecer, tenía cosas que hacer allí. José, mi marido, en palabras de Jesús, hubiera podido abandonar el centro a las 14 horas, tal y como lo hicieron el resto de sus compañeros. Sin embargo, permaneció en el centro solo y sin información, cumpliendo con su deber, preocupándose por informar a los padres y asegurando el bienestar del alumnado. Y fue entonces, y solo entonces, cuando se dispuso a regresar a su casa. Esto es lo que hace una persona responsable. Esto es lo que hace una buena persona. Murió a las 18 horas, eso creo y eso espero. Fue la hora en que me llamó para decirme, aterrorizado, que el coche se lo llevaba al agua. Me lo dijo 2 veces y se cortó. Y no pude hacer nada por él. Probablemente todo esto ocurrió 3 horas después de que el conseller de Educación comiera plácidamente en su casa. Después de tan ruin comportamiento, a los 2 meses de la muerte de José, el señor Rovira se atrevió a firmar, a petición de información esclarecedora solicitada por un grupo parlamentario, una respuesta oficial en la que decía que todos los accidentes registrados han sido leves y que no consta ningún accidente mortal. Siendo que José falleció al poco tiempo de salir de su centro de trabajo, esto lo dice a los 2 meses de su muerte. ¿Qué les parece?
Señorías, así las gastan estos políticos ineptos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y es injusto que el que esté muerto sea mi marido. Rubén Lima Rábago, de 33 años de edad, vecino de La Torre, un barrio de Valencia, de profesión policía local. Falleció en la segunda planta del sótano del garaje de su finca. Le pilló dentro sobre las 20 horas. Una ola enorme que rompió la puerta de su garaje donde se encontraba. En La Torre no llovía. Rubén escuchó gritos desde dentro del garaje y le dijo a su padre que tenía que bajar sí o sí. Luego llamó a su padre y le dijo que estaba atrapado, que avisara a sus compañeros. Rubén nunca llegó a oír la alarma. Tampoco respondió los WhatsApp de su novia, que no sospechaba la tragedia. Su padre, policía local jubilado, y sus compañeros de trabajo intentaron contactar toda la noche con Rubén sin éxito. En las pedanías o barrios de Valencia, Castellar Liberal, Fort d'Alcedo y La Torre, fueron las grandes olvidadas por la alcaldesa de Valencia. A ella no le estaba interesando lo que estaba pasando en estos barrios. En ese mismo garaje hallaron un total de 7 cadáveres. Y ya para finalizar, me gustaría comentarle el caso de 2 madres de personas de fallecidos. Carmen Castán, la madre de Carlos González Castán, y el caso de mi madre, Concepción Espí Pastor. Pero que sepan que estas situaciones también las están viviendo el resto de familiares y amigos de las víctimas. Me escribe a mí Elena, hermana de Carlos. Hola, buenas tardes, Josep. Ahora te hablo de mi madre. Mi madre era una persona activa que hacía sus actividades de pilates, incluso de zumba y gimnasia. A raíz de la dana, todo cambió. El día que le dijimos que su hijo Carlos había fallecido, se desplomó y no ha podido volver a andar desde ese momento. Actualmente estamos en el hospital, prácticamente ha perdido ya la cabeza, con el shock traumático que además está incluido en el informe médico forense que se envió a la jueza de Catarroja. Ella tiene un trauma y tiene un diagnóstico de daños prácticamente irreversibles debido a su edad. Vamos a mirarle una residencia porque la médica del hospital nos dice que ya no se puede valer por ella sola. Esta es una situación absolutamente crítica porque ya no puede comer sola. Tiene visiones, habla con mi hermano como si estuviera vivo. Mi madre, el día 26 de octubre del 2024, estaba en la boda de mi hija. Bailó la que más, fue el alma de la fiesta. Después de la muerte de mi hermano, es prácticamente un vegetal. Concepción Espí Pastor, mi madre, madre de Miguel y abuela de Sara. Actualmente tiene 90 años. Mi madre fue huérfana de padres de su padre a los 3 años de edad. No conoció prácticamente a su padre, mi abuelo. Una bomba lo mató en la Guerra Civil en Toledo. Solamente quedaron sus botas. Toda su juventud se crió sola con su madre. Actualmente mi madre prácticamente no tiene visión, pero mentalmente está perfecta. ¿Cómo creen ustedes que le comunicamos a mi madre el fallecimiento de su hijo mayor y su nieta Sara, de 24 años? No se lo deseo ni a las malas personas. A mi hermano y mi sobrina los encontraron ahogados en el garaje de su domicilio el día 31 de octubre de 2024 por los buceadores de la UME. A mi sobrina sobre las 17:30 horas y a mi hermano sobre las 20:30 horas. El día siguiente, el 1 de noviembre, nos reunimos toda la familia para darle la noticia a mi madre. Mi madre, en ese momento, 89 años, ajena a todo lo que estaba pasando esos días y toda la situación que se estaba viviendo en la zona cero, dice: «Ui, què feu tots així? El teu germà Migue no m'ha portat al cementari». Como ha contado antes Toñi, ese día, unos días antes tenía que haberla acompañado a mi madre. Entre todos sacamos las fuerzas para poderle decirle todo lo que había pasado. En principio creía que estaban desaparecidos y los habían encontrado bien. Pero se lo explicamos al detalle lo que había pasado. Su hijo mayor y su nieta Sara habían fallecido ahogados en su garaje.
A mi madre le cogió un ataque de ansiedad y tuvimos que llamar a los servicios médicos de urgencia para pincharle un tranquilizante. Desde ese día, mi madre tiene pesadillas continuamente. Durante el día ya no es la persona que era. Hace poco le tuvieron que poner un marcapasos. No sé si está relacionado con el tema o no, pero es un hecho que está ahí constatado. Pero como ella dice, tinc un nuc en la boca del estómago que desde que passa lo del meu fill i la meva neta no sóc jo. ¿Se merece mi madre y el resto de familiares, sobre todo de edad avanzada, finalizar sus días de vida con este trauma, con esta pesadilla? Gracias por su escucha. Gràcies a vostè, senyor Carpio. Pel grup parlamentari mixto de la paraula la senyora Mico. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Carpio. Josep. Abans, amb la compareixença, amb la intervenció de la seva cunyada Toñi, la veritat és que ens hem quedat tots i totes en xoc, molt afectades, perquè, encara que ja coneguem la història, escoltar-ho així de primera mà és molt dur. Per tant, no vull ni imaginar-me el que vostès estan vivint cada dia des del 29 d'octubre. I si les morts del seu germà i de la seva neboda és una cosa irreparable, jo sí que crec que sí que es poden fer coses per a que vostès se senten un poc millor. Abans el diputat del Partit Popular, el senyor de Rosa, ha intentat justificar la seva no acció, la seva inacció en tots aquell temps i dient coses com que no podem reescribir lo que ha passat, com vulguem dir, anem a oblidar tot el que va passar aquell dia perquè com que això ja no ho podem canviar, anem a centrar-se en el futur. Jo crec que la base, una de les bases d'intentar reparar, encara que siga mínimament, tot el que vostès senten, aquest cor trencat que tenen tots i totes, també sa mare, a més, vull dir, amb un marcapassos en aquests moments, de lo trencat que té el cor, és demanar disculpes, és demanar perdó, és reconèixer que han hagut equivocacions i intentar millorar un poc la situació en la que es troben. I això no és que no ha passat, és que durant tot aquest any el govern de la Generalitat i el Partit Popular el que ha fet ha sigut insultar-los, deixar-los de banda, menysprear-los i no tindre ni la més mínima consideració per la tasca que estan fent vostès com a associacions de víctimes. I crec que no se puede reescribir el pasado, pero sí que se pot actuar en dignitat en el presente i en el futuro. I això no ho ha fet el govern de la Generalitat, no ho ha fet el Partit Popular. I si algo hem après d'esta tragèdia és que la incompetència mata, és que el negacionisme climàtic mata i és que la ineptitud mata. I destrossa vides, i en el cas de la tragèdia que hem patit els valencians i les valencianes, 229 històries que són colpidores i gràcies per vindre ací i estem ben orgulloses de formar part dels grups parlamentaris que han permès que esta setmana vostès pogueren estar ací començant esta comissió d'investigació en la que volem centrar tot el nostre treball en la reparació humana en la mesura de les nostres possibilitats i també en veure tot el que va fallar i tot el que podem fer per a que això no torni a passar. Però també crec sincerament que ni el Partit Popular ni Vox, que són els dos partits polítics que estan governant en la Generalitat Valenciana, perquè Vox s'ha salvat per 4 mesos de no tindre la Conselleria d'Emergències. Jo no sé si el senyor Gil Lázaro ens vol explicar com haveren reaccionat ells i quina actitud política haveren tingut si en vez de ser una consellera del Partit Popular haver sigut la consellera de Vox, que fins 4 mesos abans era la responsable d'Emergències, si el seu partit polític va ser el que va acabar amb la Unitat Valenciana d'Emergències, la que va llevar el pressupost en emergències, la que no va permetre
refer i reformar el 112, que està en una situació d'una precarietat total i absoluta, els que no donen diners per a que els bombers, ni els bombers forestals ni els bombers del Consorci de València tinguen una situació de treball millor. És que el mateix dia que estava passant la Dana estan aprovant en les Corts Valencianes lleis com la llei de costes i com la llei de l'horto, que el que han fet ha sigut desprotegir el nostre territori per a poder especular, per a poder construir en les costes, que són els que no protegissin l'Albufera de València, i la gent és la que està governant el nostre país, i la gent és la que està provocant que continuï creixent el nivell del mar, que continuï creixent la temperatura del Mediterrani i que provoque que cada vegada, perquè així ho diu el canvi climàtic, les gotes fredes siguen pitjors. I el que malauradament va passar el 29 d'octubre del 2024, que els va afectar a vostès personalment, tornarà a passar. I tornarà a passar en tota la conca mediterrània. I mentre aquesta gent continua governant el nostre país, no va a millorar i no van a fer res per a que deixi de passar el que va passar. La seva forma d'actuar, la seva incompetència, però també la seva ideologia política, no només ha matat vides, sinó que continuarà matant vides. Per això és tan important, i amb això acaba bé, que les valencianes i els valencians tinguem l'oportunitat, després de tot el que ha passat, de poder votar. I el PP i Vox estan tancats en un despatx en Madrid decidint qui serà el proper president de la Generalitat Valenciana sense donar-nos veus ni a vosaltres, ni a nosaltres, ni al conjunt de la societat, per a veure si realment volem continuar tenint tan negacionistes i incompetents en el govern o volem un govern més digne que torni la dignitat al poble valencià. Gràcies, Josep. Gràcies, senyora Amico. De la paraula a continuació el senyor Otero, del grup parlamentari Bildu. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Gracias por su aportación, su intervención, señor Carpio. Yo quería, cómo no, y lo hemos hecho con el resto, mostrarle nuestro más absoluto respeto, nuestra solidaridad, hasta cierto punto la comprensión de su dolor, pero también, sobre todo, queremos darle las gracias, ¿no? Porque en ese camino de búsqueda de la verdad, búsqueda de justicia, búsqueda de la reparación, creemos que estamos ante unos actos importantes, sus comparecencias, que nos están trayendo la memoria, ¿no? En su caso, su hermano Miguel, su sobrina Sara, pero tantas otras personas que usted ha traído y, por extensión, todas las personas que han fallecido y, en general, todas las que han sido afectadas. O sea que estos primeros actos de memoria y de repaso de los testimonios cercanos creo que es un paso importante en esa búsqueda de verdad, justicia y reparación. Pero yo diría que no solo eso, sino que a lo largo de todas las intervenciones de las víctimas que hemos tenido y también de la suya, están aportando muchísima luz y muchísimas pistas y líneas de trabajo de las que tenemos que tirar, porque ustedes están haciendo relatos en los que van detallando los horarios, van detallando comunicaciones, van detallando lugares. Y esto también nos está ayudando a hacer una composición más exacta del lugar, más para los que no somos valencianos y valencianas, ¿no? Creo que no solo eso, sino que a través de su testimonio van quedando claras también que en el antes, en el durante y en el después hay una cascada, una cadena de fallos, y no solo uno o unos pocos, sino muchos responsables detrás que van apareciendo. Las medidas preventivas que no se tomaron por distintas personas responsables, las decisiones fundamentales que se fueron viendo retrasadas por distintas personas responsables, y evidentemente después la falta de sensibilidad de tantos y tantos responsables, sobre todo vinculados a la Generalitat Valenciana, como hemos visto también en el testimonio desgarrador anterior. Es decir, más allá de una dimisión de Mazón como ha habido, creo que toca también a esta comisión establecer o ayudar a establecer responsabilidades de diferentes consellers, como usted ha puesto encima de la mesa, y diferentes responsables de diferentes ámbitos, también técnicos, incluso de diferentes administraciones, ¿no?
Y en ese sentido, simplemente quería dejar clara ante usted y ante todas las víctimas el compromiso que va a tener Euskal Herria Bildu en acompañar todo este proceso, en escuchar, en atender sus peticiones y sobre todo en intentar trabajar con el mayor rigor posible para que lo que hagamos aquí sirva realmente para ayudar en esa tan importante búsqueda de verdad, justicia y reparación. Simplemente dejarle la invitación para el segundo turno, si nos hace una petición concreta de necesidades, de dónde cree que tenemos que poner el foco, a qué le tenemos que poner atención. Y nada más, con ese compromiso de hacer el trabajo lo mejor que sepamos y podamos, le vuelvo a agradecer su testimonio. Muchas gracias. Gracias, señor Otero. Señora Jordà, del Grup República. Sí, gràcies, presidenta. Bon dia, Josep. Permetem que et tutegi. En primer lloc, i ara escoltant el company, el Miquel Otero, ha dit una cosa molt certa. Que necessari és el vostre testimoni. Que necessari el detall de cada una d'aquestes històries. Tu avui ens has explicat desenes de vivències d'aquell maleït dia, d'aquelles maleïdes hores. És evident que darrere de cada una d'aquestes vivències que has relatat, de com va viure tota aquesta gent aquelles hores, doncs hi ha un munt d'històries, de somnis avui soterrats pel marró, no? Per aquest color marró del fang que tardarà a esborrar-se de la memòria de qualsevol infant, no? Quan vegi el color marró. Però dit això, i posant èmfasi en què, a més, és necessari perquè ens dona moltes pistes també de com la gestió nefasta d'aquelles hores i dels posteriors dies. No sé si la frase és teva o és d'alguna altra víctima, però és una frase que jo quan la vaig llegir em va sobtar, però me la faig absolutament meva, no? Que és aquella de trobaria un poc de pau si era condemnat i es fera justícia. Perquè és una declaració que, escoltant també fa una estona la Toñi i altres testimonis, reflexa d'una manera crec que molt exacta el dolor, i no només el dolor, sinó també la frustració de totes les víctimes, de totes les persones que heu estat afectades. I a hores d'ara, en aquests moments, vosaltres, les víctimes, però també tota la resta, sabem que la gestió de l'emergència va ser del tot irresponsable, va ser negligent. La política no pot ser portada per inútils, vull dir-ho també així de clar, i sabem que calen avui moltes respostes i l'assumpció clara de responsabilitats. De fet, quan una víctima, quan una d'aquestes persones que ha relatat diu que només trobarà un poc de pau si es fa justícia, el que crec que ens està dient és que el dolor no és només pel que va passar, que també, òbviament, sinó perquè com s'ha gestionat després, amb tanta misèria, no? I el que ens demanen és dignitat, i segurament el que no ens veniu a demanar és compassió, però sí dignitat. Perquè al final, Josep, la veritat no pot ajornar-se, i perquè al final la responsabilitat tampoc poden esquivar-se. I perquè quan això passa, la justícia evidentment s'allunya amb ella i la poca pau que les víctimes necessiten també. És a dir, que nosaltres no podem fer altra cosa que acompanyar-vos en aquest dolor, en aquesta frustració, però també agafar totes les forces que vosaltres teniu, que d'això també ens serviu, tu com a tresorer de l'associació, com a germà del Miquel, com a tiet de la Sara, com a cunyat de la Toñi, com a portaveu de tantes altres víctimes, perquè nosaltres, com a responsables polítics, com a servidors públics, fem que això serveixi d'alguna cosa, que aquesta misèria serveixi d'alguna cosa. La primera, perquè mai més torni a passar. La segona, per aclarir, evidentment, responsabilitats, per fer justícia, però perquè som molts els que pensem que la política o la fas o te la fan.
I això deia un valencià il·lustre. I perquè, com he comentat abans, al final tot això no és un error. Són una sèrie de persones que decideixen fer política d'una manera inútil. I això ha demostrat, tant de bo no hagués hagut de passar mai, que aquesta manera de fer política té conseqüències i que les conseqüències són irreparables del tot. I està a la nostra mà també fer que aquest tipus d'individus que es diuen fer política no en tornin a fer mai més a cap de les institucions que nosaltres hi podem dir alguna cosa. És a dir, que gràcies, Josep, per ser veu de tants, posar-nos al vostre servei i desitjar-vos molta força i coratge. Gràcies. Gracias, señora Jordán. Grupo Parlamentario Plurinacional, Sumar. Señor González, disculpe. Gracias. Yo no sé si somos conscientes de lo fuerte que está haciendo todo esto. Y de lo que acaba de pasar hace unos minutos aquí. Ha tenido que ser una víctima la que ha tenido que mendigar que se les aplauda a las familias afectadas por la Dana. Ha tenido que ser una víctima la que pida respeto, que les atiendan en el Consell y la que ha conseguido que las señorías del PP y de Vox aplaudan en esta... ¿No? ¿No es muy fuerte? De verdad, lo digo en serio, ¿eh? No es muy fuerte, es que es muy fuerte lo que está pasando hoy aquí. Es que lo digo de verdad. Ha tenido que ser una víctima que acaba de perder a su familia, a su hija, a su marido, que ha tenido que mendigar el aplauso en esta comisión. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es el Partido Popular? El señor Sánchez del primer día mostró humanidad, el segundo día y el tercer día el señor La Rosa hoy aquí, no entiendo, hablándole que si conocen la delegación de gobierno de las familias. Por favor, ustedes, yo creo que tienen un sector democristiano, ¿dónde está? Que aparezca ya, que digan, que suelten el brazo al señor Mazón de una vez y abracen a las familias. Hagan eso, que no se lo pedimos la izquierda, ni Izquierda Unida, ni Sumar, se lo pide todo el país. Pidan perdón y suelten el brazo al señor Mazón, que ya se acabó esa película, que estamos escuchando la verdad en esta comisión. Muestren humanidad. No es tan difícil. Y miren, antes hablaba con mi compañero Antonio Maillo y me decía que hay dos formas de entender el dolor. Que una es retraerla hacia adentro, ¿no? Tenerla adentro, que por supuesto la tienen, ¿no? Y creo que Josep lo sabe. Y otra es sacarla con valentía. Y lo que ustedes han hecho aquí es eso. Es venir con la valentía a pedir verdad, justicia. Y lo único que os podemos decir nosotros y nosotras, y lo digo con total honestidad y en nombre, yo creo que más que de mi grupo y del pueblo valenciano, es que os queremos. Os queremos y vamos a estar a vuestro lado. Y ya está. Gracias, señor González. El Grupo Parlamentario Vox té la paraula al señor Gil Lázaro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Carpio, me va a disculpar que antes de dirigirme a usted tenga que hacer algunas consideraciones que desde luego no van con usted, pero sí lo que hemos oído aquí. Mire, yo creo que en esta sesión lo que estamos viendo una vez más es la profunda miseria moral y política de ciertos grupos de izquierda, porque ante la ejemplar intervención de todas las víctimas que han dicho lo que querían decir, porque para eso vienen, pero todas ellas se han expresado con un profundo respeto y objetividad, la miseria de esos grupos de izquierda ha pretendido hacer de lo que no ha sido la intervención de las víctimas una especie de mitin de baja estofa, cada uno a su antojo. Mire, el Grupo Parlamentario Socialista se ha deshonrado a sí mismo cuando ha perdido la oportunidad en la anterior intervención de pedir perdón y excusas para que conste en el diario de sesiones por la mentira grosera y soez que perpetró el señor Alejandro Soler en su intervención, diciendo que mi grupo no quería que las víctimas vinieran a comparecer a esta comisión, cuando he demostrado, leyendo el documento, que mi grupo pidió la comparecencia, cito literal, de todas las asociaciones de víctimas legalmente constituidas. Fin de la cita. Pues ha perdido la oportunidad de hacerlo. Y desde luego la intervención de la señora Micó pues tiene guasa. Mire, de momento aquí solamente han matado vidas aquellos
que de una forma irresponsable no dieron la alarma a tiempo. Pero también aquellos que, por motivos puramente ideológicos y sectarios, impidieron que se hicieran las obras de reparación, conservación, seguridad y desvío del barranco del Pollo, que de haber estado hechas no hubieran ocurrido lo que aquí ocurrió. Y luego, claro, dice que tiene muchas ganas de votar. Sí, se votará, pero ya hace 2 años el pueblo valenciano votó y les dio a ustedes una patada democrática expresándose libremente en las urnas, porque llevaban 8 años hartos de los desafueros y de las barbaridades del Botánic, socialistas y Compromís. Y perdóneme, señor Carpio, pero como usted comprenderá, yo no podía dejar de pasar por alto estas groseras insinuaciones hacia mi grupo, porque el silencio hubiera sido como acreditar o aceptar que eran verdad. Mire, el respeto, el afecto, la solidaridad con las víctimas se demuestra con palabras y con actitudes, con hechos. La miserable actuación del señor portavoz de Sumar, haciendo referencia a los aplausos. Nosotros aplaudimos con nuestros actos, con nuestra palabra y con nuestro compromiso a las víctimas. Y yo creo que esa es la mejor forma de honrarlas, no tratar de utilizarlas, no tratar de utilizarlas. Y he aplaudido a la señora García porque lo ha pedido ella expresamente y porque su dolor lo merece. Pero mi aplauso, el aplauso de mi grupo, es un aplauso de nobleza de ánimo, de coherencia y de exigencia a fondo de las responsabilidades de todos. Todos, todos es todos, sin exclusión de ninguno, cosa que al parecer otros no hacen. El señor Lesaec, ayer, en una intervención que fue un ejemplo de tono, de contenido y de objetividad, concluyó claramente diciendo: existe un clamor rotundo y unánime en la sociedad valenciana que va contra el señor Mazón y contra el señor Sánchez. Pues aquí parece que algunos de la segunda parte no se quieren enterar. Mi compromiso, el compromiso de mi grupo, señor Carpio, con todos ustedes y con todas las víctimas, es que no vuelva jamás a suceder lo ocurrido. Que paguen sus responsabilidades políticas y penales si las hubiere, que eso lo determinarán los tribunales, todos, unos y otros. Que no vuelva jamás el pueblo valenciano ni el pueblo español, ante una tragedia inmensa como la vivida, sentirse abandonado por sus autoridades antes, durante y después. Y que ahora menos discursitos de unos interesados y que pongan unos y otros, la administración autonómica y la administración del Estado, toda la carne en el asador para ayudar a las víctimas, para que lleguen ágilmente las ayudas y reparar las zonas afectadas. Las palabras, el testimonio del señor Carpio y de todas las personas que han comparecido ante esta comisión así lo exigen, y no monsergas partidistas. Muchas gracias. Gracias, señor Gil Lázaro. Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el señor Víctor Camino. Muchas gracias, presidenta. Gracias también, señor Carpio, por estar aquí, por acompañarnos, por dar testimonio y ser tan generoso de hablar de tantos testimonios alrededor de una tragedia como la ocurrida el pasado 29 de octubre. Yo creo que debemos bajar el tono, todos los grupos políticos que estamos aquí, y colocar en el centro a las víctimas. Y que la memoria de las víctimas sirva para que en futuros acontecimientos climáticos no vuelva a ocurrir lo que ocurrió. A mí me gustaría, personalmente, y creo que a la sociedad valenciana, que el portavoz de la formación de ultraderecha Vox se indignara tanto cuando su grupo político en Valencia aprueba una nueva ley de costas que permite construir a 200 metros de la playa. A mí me gustaría que hubiese una dinámica de protección real, que aplaudiesen a las víctimas y dejasen de aplaudir a Carlos Mazón o al que se ponga al lado de Carlos Mazón, porque realmente el problema que tienen los valencianos y las valencianas, que tenemos los valencianos y las valencianas, es que queremos superar
una etapa negra de una mayoría que efectivamente salió el año 23, pero en el año 25 queda completamente denostada por los acontecimientos del 29 de octubre. Y no por los acontecimientos del cambio climático, que yo entiendo que haya una dinámica terraplanista en la que ahora mismo, en vez de hablar de las víctimas, Vox está pidiendo un cuestionamiento incluso terraplanista y del cambio climático para aceptar un candidato del Partido Popular. El Partido Popular cerró las puertas a las víctimas. Lo hemos escuchado en el anterior testimonio. La delegación de gobierno las abrió para que entraran, para ayudar, para tramitar también las ayudas e incluso para tener un brazo sobre el que llorar. Realmente lo que debemos hacer como grupos políticos es no permitir que haya mentira en las instituciones, pero sobre todo intentar exigir ese perdón que aún a algunos les cuesta. Les cuesta pedir perdón a la gente, pedir perdón a los valencianos y a las valencianas por no estar ese día alerta. Pero lo más grave, una vez, después de que se haya pedido perdón, lo que hay que hacer es no intoxicar. Yo quiero poner en valor a los jóvenes solidarios que cuando ocurrió esta catástrofe salieron las primeras para ayudar a la gente, para quitar barro. Jóvenes de diferentes nacionalidades, jóvenes como Mbaye y Maibé, gente de Marruecos que vino aquí a buscarse la vida y que esa tarde, mientras Carlos Mazón estaba en el Ventorro, salvó la vida de una persona en los Pobles del Horta Sud. Quiero ponerles en valor a los jóvenes que están trabajando por la recuperación y la reconstrucción, jóvenes desde el servicio público, por ejemplo, muchas personas que están colaborando en administraciones, en ayuntamientos, para tramitar las ayudas lo antes posible y también para conseguir que haya una reparación verdadera. Eso es la verdadera cara que debemos mostrar como sociedad, la verdadera cara que contrasta, y vuelvo a repetir, con aquellos que vierten mensajes, y os leo un mensaje que me acaba de llegar hace un momento, de un bot contratado, seguramente, presuntamente, por el Partido Popular, que dice que los militares no llegaron hasta 5 días después. Otra mentira con la que buscan polarizar a una sociedad que lo ha pasado ya muy mal. Los militares, el ejército, y también es un bulo que ha dicho... Señor Gil Lázaro, perdone, no le quiero volver a llamar al orden, por favor, se le oye mucho, tiene una voz muy potente y se le oye, está interrumpiendo al orador. Así que, por favor, venga. Sí, pues los comentarios, por favor. Sí, se le aceptan. Sí. Bueno, le aceptamos las disculpas, pero por favor no vuelva a elevar el tono de voz si tiene que hacer algún comentario. Repito la intervención para no perder el hilo y sobre todo también explicar cómo se están aprovechando algunos carroñeros en contratar diferentes bots para intentar solidificar el relato del Partido Popular y también el relato que hizo Vox ayer diciendo que el ejército no había aparecido en 5 días. Leo exactamente las declaraciones de la Unidad Militar de Emergencias a un medio de comunicación. Ante este escenario tan devastador, la respuesta de los servicios militares de emergencia fue, según asegura la UME a Valencia Plaza, inmediata. Es más, la UME explica que la activación del operativo se produjo durante la misma tarde del 29 de octubre. De este modo, el tercer batallón de intervención en emergencias se adelantó a la catástrofe y se posicionó en la comarca de La Plana de Utiel-Requena gracias a un sistema de alerta temprana. Más tarde, en la madrugada del 30 de octubre, el resto de batallones se unieron al dispositivo. Aquí está la verdad. Y ahí está la mentira. Yo exijo, y termino la intervención, aclarando que debemos hacer muchísimo más ahora por las víctimas y, sobre todo, hacer un replanteamiento también de todo tipo de infraestructuras y de todo tipo de soluciones. Pero tenemos que tener al frente de las instituciones a personas competentes, a personas con gran empatía y que no cierren sus instituciones durante un año o no permitan, en este caso, hacer minutos de silencio para defender la dignidad de los familiares. Y con esto sí que termino, porque me parece realmente importante que mantengamos el tono cordial para conseguir que esa disculpa también pase fronteras y pase a lo digital y que nadie vuelva a mentir para intentar aprovecharse del dolor ajeno. Gracias. Gracias a usted, señor Camino. Señor de Rosa, antes de darle la palabra, que creo que va a intervenir usted también en este punto, usted me ha pedido antes que miráramos por si se ha sentido ofendido, molesto por algunas palabras del señor Ibáñez. Le comunico que miraré la transcripción, la he pedido, y como hacemos habitualmente, si hay alguna cuestión que esta mesa considera ofensiva, injuriosa o fuera de lugar, será retirada del diario de sesiones y se le comunicará oportunamente esa decisión.
En cualquier caso, sí que quiero leer el artículo. Lo hago cada vez, pero quizá no seamos del todo conscientes. El artículo 1.2 de la Ley Orgánica 5/1984, que dice: las mesas de las cámaras velarán porque ante las comisiones de investigación queden salvaguardados el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos constitucionales. Esto que he dicho lo digo para hoy y para sucesivas comisiones, en el sentido de retirar aquellas injurias y ofensas que se consideren, y para que seamos muy cuidadosos cuando nos dirigimos a las personas que vienen a hablar, a declarar, a decir, y a las que les hemos pedido que comparezcan en esta comisión. Por lo tanto, por favor, seamos también rigurosos cuando nos dirigimos a los comparecientes. Y sin más dilación, señor De Rosa, tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, señora presidenta, le agradezco lo que me ha efectuado y solamente indicarle que me he sentido atemorizado y que quiero hacerlo constar. Me he sentido temor y la amenaza que he recibido, lo cual creo que no es decoroso, pero bueno, queda en sus manos el análisis. Muchísimas gracias. Buenas tardes ya. Señor Carpio, si me permite, Josep Ignasi. En primer lugar, queremos acompañarle desde el Grupo Popular en el sentimiento por la pérdida de su hermano y de su sobrina, y también se lo hemos extendido a su cuñada, Toñi, que la hemos escuchado muy atentamente y con el corazón encogido por su testimonio. Usted también hoy ha efectuado o ha descrito una serie de testimonios de personas que sufrieron el 29 de octubre diversos avatares en el cual fallecieron familiares o incluso que se sintieron afectados en su vida, ¿no? Aunque luego, por suerte, no sufrieron una desgracia. Por eso es muy importante su testimonio que ha efectuado en el día de hoy, usted y el resto de las víctimas. Es muy importante, porque lo ocurrido el 29 de octubre nos tiene que dar una lección a todos los responsables, a todos, en testimonios personales, pero también atendiendo aquello que debe de hacerse para evitar que vuelva a ocurrir. En esta comisión el objeto es analizar sus testimonios, pero también luego vendrán técnicos y vendrán responsables políticos, vendrán aquellos que pueden iluminar a una comisión de investigación cuyo objetivo es presentar unas conclusiones para que podamos, los valencianos, estar tranquilos ante una nueva terrible situación como la que ocurrió el 29 de octubre. Por eso, esta tragedia que golpeó a miles de familias, que se llevó a víctimas, afectados y perjudicados, pues realmente tienen que saber efectivamente lo que ocurrió, qué es lo que falló, y sobre todo tienen derecho a conocer verdad, justicia y prevención. También tenemos que determinar qué es lo que se tiene que realizar, qué obras se tienen que empezar a construir después de un año para poder evitar que exista la riada. Usted ha descrito perfectamente, y su cuñada, fue una ola tremenda. Yo personalmente, y tampoco quiero ponerme yo como mencionarme a mí mismo, pero durante muchos días estuvimos ayudando, estuvimos personalmente, y luego durante este año nos está acompañando a muchas víctimas, perjudicados y a muchos afectados, que nos cuentan eso, que vino un tsunami, y eso es lo que tenemos nosotros que analizar, por qué se produjo esa situación, porque es necesario que la prevención actúe. Antes a su cuñada yo le recordaba, si me permite decirlo y añadirlo, que los valencianos, por lo menos nuestra generación y la generación que hay gente viva que recuerda la riada del 57 en Valencia capital,
Otros recordamos la Pantaná de Tous del año 82 y ahora pues otra generación está viviendo lo que ocurrió el 29 de octubre, la riada del Barranco del Pollo y del Río Magro. Por eso es necesario que, si analizando lo que es nuestra historia, porque somos valencianos y sabemos lo que es nuestra naturaleza, lo que es nuestra geografía, lo que son nuestra realidad también sociológica, tenemos entre todos, y en ese sentido pues le agradezco su testimonio, para saber cómo poder prevenir, cómo poder evitar, cómo poder trabajar, cómo poder hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Yo le agradezco su testimonio, le agradezco su presencia y, por tanto, nos va a tener en esta comisión al Grupo Popular para analizar y estudiar que no se vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Gràcies, senyor de Rosa. Senyor Carpio, té vostè la paraula. Bueno, agradecer a las señorías las palabras que han tenido hacia nosotros. Al señor Otero le tomo la palabra y sí que vamos a trabajar para hacerle llegar nuestras propuestas y peticiones que nos gustaría que se trataran en esta comisión. Respecto a lo que ha dicho el señor Gil Lázaro, que a nosotros, a las víctimas, nos utilizan, de 11 años, Ethan, Ángels, Rubén, ¿quién utiliza a estas personas? ¿Quién utiliza a sus familiares? ¿Quién los utiliza? ¿Quién me utiliza a mí? ¿Quién me utiliza a mí? ¿Quién me utiliza a mi cuñada? O sea, ¿por qué nos tienen que atacar? ¿Por qué nos tienen que atacar como asociación que estamos constituidos? Porque si no hubiéramos estado constituidos como una asociación, no nos hubieran escuchado en ninguna parte. Y aquí nos están escuchando igual que nos escucharon en Europa. Estamos esperando que en Valencia nos escuchen. O sea, en nuestra tierra, de momento, no nos han escuchado, no nos han recibido, nos han maltratado, Y, por cierto, un diputado de Vox de las Cortes Valencianas ha hecho ataques, pero aberrantes, contra las asociaciones y contra las víctimas. Por favor. Luego, le querría comentar, el tema lo ha dicho perfectamente la presidenta de mi asociación, Mariló, que hay una ley de emergencias de la Comunidad Valenciana y de protección civil. El mando único de la emergencia, lo tenía, es el artículo 12. Si quieres se lo leo. El artículo 12 de la ley dice que el mando único lo tiene la responsable de la Consellería de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Señor Gil Lázaro, le había llamado al orden una vez. Estoy evitando tener que volverlo a hacer. Ayúdeme a que no le tenga que volver a llamar al orden, porque usted, con su interpelación a la víctima, le está distrayendo y está generando cierta tensión que no es necesaria. Usted ha tenido su tiempo, vamos a dejar que el señor Carpio acabe los 12 minutos 39 como él considera. De acuerdo, seguimos. Por lo que comentaba el señor Camino, yo puedo certificar que los militares, en el caso de la UME, en el caso de los buzos de la UME, estuvieron intentando sacar a mi hermano y a mi sobrina del garaje, o sea, al segundo día. Pero no es porque llegaron el segundo día, sino que desde el primer día estaban, porque yo hablé directamente con la capitana de los buzos de Valencia y ella misma me transmitió de que iban a cada sitio que podían ir, según los medios que tenían y disponían. Pero sí estuvieron desde el primer día. Los días posteriores del 29 de octubre, diferentes personas afectadas por la DANA empezamos a contactarnos porque creíamos que teníamos que actuar ante la situación que se había producido en la provincia de Valencia. Personas que habíamos perdido algún familiar,
buscábamos la necesidad de constituirnos en una asociación para buscar la verdad y hacer justicia sobre lo que había pasado. A finales de diciembre de 2024 nos constituïmos formalmente como l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024. No fueron unas muertes por la Dana, fueron muertes por la inacción e inactitud del Gobierno valenciano, que es el que tenía la competencia en las emergencias y protección civil. También hay personas que salvaron sus vidas en extremis, personas que perdieron sus casas, sus bienes, sus recuerdos, personas afectadas física y psíquicamente. Son personas con traumas, personas que no han podido recuperar sus vidas. Parte de su vida se fue con su familiar fallecido. Por mi situación como fundador de la asociación, los familiares de los fallecidos tenían la necesidad de contarme lo que les había ocurrido a su familiar. Todo lo que pasó ese día 29 de octubre. Yo he sufrido la pérdida de mi hermano, como he dicho anteriormente, y de mi sobrina. He escuchado cada historia de cada familiar. Llevo conmigo esas desgarradoras historias. Una situación que día a día las llevo dentro de mí. Me acuesto y me levanto con el peso mental que lleva todo esto. Saco fuerzas para que salga a relucir la verdad y se haga justicia. Fuerzas por Toñi, por todos los familiares que depositaron en mí su confianza. Y estoy aquí para darles voz de forma más fidel posible. Historias como la de Juan, el ángel que describía anteriormente Pep. Hablando unos días después del 29 de octubre con él por teléfono, Juan me contaba que se tiró al agua para rescatar a Pep y a Nuria. Juan aún no había salido del shock que le produjo la muerte de Nuria, que aunque salvó a Pep, cree que pudo hacer más por salvar a Nuria. Esta situación le va a perseguir toda su vida, me lo comentaba Juan. Me comentaba que si él no se hubiera tirado al agua para intentar salvarlos, de hacer todo lo posible por ayudarlos, el día siguiente se hubiera ahorcado. La asociación ha ayudado a diferentes familias, como la de Wii, para que pudiera presentarse con nosotros en el proceso judicial. Inicialmente no querían ayuda psicológica, son de otra cultura y el duelo lo llevan trabajando día a día sin parar en el restaurante que tienen en Benetússer. Wii tenía un hermanito pequeño y otra hermana de 17 años. También estamos ayudando a la familia de origen rumano que ha comentado antes mi compañera Mariló, de 2 niños que perdieron a su padre Valentín. Su madre falleció en 2023 por causa de un cáncer. Estamos ayudando al tío de los niños para iniciar los trámites de tutela y también por su abuela, que es con la que viven actualmente. Aunque Toñi ya ha hablado de Miguel y de Sara, mi hermano Miguel era mi hermano mayor y como hermano mayor era mi referente como persona, referente en todos los ámbitos de la vida, a nivel profesional, educativo, cultural. Compartíamos muchas aficiones, sobre todo la música. Íbamos a conciertos juntos con nuestras parejas. En junio de 2024 estuvimos en el Estadio Metropolitano de Madrid viendo el concierto de Bruce Springsteen. El día 28 de octubre de 2024, sobre las 20 horas, fue la última vez que hablé con mi hermano. Estábamos hablando por teléfono Estábamos hablando por teléfono para planificar el fin de semana del 1 de noviembre. Queríamos ir a pasar el fin de semana a Bronchales, donde tenían una casa. Ahí se quedó todo. ¿Quién podía pensar que en el día de hoy mi hermano y mi sobrina ya no estarían con nosotros? Para mí ha sido un golpe muy duro. Y por ellos y por el resto de las víctimas seguiré sacando fuerzas. Toda una carga emocional, una lucha continua para sacar toda la verdad, para que se haga justicia. En un medio de comunicación local de mi pueblo, Giria, en el mes de diciembre de 2024, una periodista me preguntaba si estaba bien, si estaba en paz. Yo le contesté que me encontraría un poco en paz
si finalmente se hace justicia por mi hermano, por mi sobrina y por el resto de las 229 víctimas. Para mí, todos los familiares con los que he estado hablando forman parte ya como si fueran de mi familia. Familia accidental por todo lo que pasó y que se podía haber evitado todas estas muertes si no hubiera habido una inacción por parte del Gobierno valenciano. Con todo lo que les acabo de relatar, tanto a nivel personal como a nivel de asociación, tenemos que soportar continuamente ataques de los partidos políticos de la derecha y de la extrema derecha. Nos dicen que si estamos politizados. En las historias que les he comentado de todos los familiares, ¿en qué parte estamos politizados? Nos atacan por todas partes. Cierta prensa nos machaca continuamente. Somos familiares de víctimas. No buscamos ningún interés político. Desde el Gobierno valenciano en ningún momento se han dirigido a los familiares de las víctimas ni han pedido perdón. Cada afectado tendrá sus ideas políticas, pero el barro y el agua no entienden de colores políticos, de estatus social. La data del 24 de octubre ha llevado consecuencias como las pérdidas humanas por una negligencia de un gobierno autonómico incompetente. Yo soy funcionario de carrera de la Universidad de Valencia. De todos he sabido cuál fue la gestión de la emergencia de esta institución educativa. La tarde del lunes del 28 de octubre de 2024, el rectorado de la Universidad de Valencia emitió un comunicado que se cancelaba toda actividad académica para el día 29 de octubre. También hizo un pregón, un correo electrónico, a toda la comunidad universitaria, personal docente, personal administrativo y servicios y al estudiantado. Con esta activación de alerta por parte de la universidad, evitó que más de 150.000 estudiantes se desplazaran ese día desde sus pueblos a los diferentes campus universitarios de la ciudad de Valencia, Burxassot y Ontinyent. El mismo día 29, a las 11:30, emite un nivel de alerta superior y decreta el cierre total de todos los campus que permanecían abiertos por temas de mantenimiento. Esta buena gestión de la Universidad de Valencia fue acto de crítica y burla por parte del Gobierno valenciano. Pero al igual que esta comisión de investigación, en el mes de mayo, cuando estuvimos en Bruselas, les trasladamos este buen hacer de la Universidad de Valencia, cosa que no podemos decir lo mismo del Gobierno valenciano. Gracias por escucharme, porque he sido la voz de los que ya no están con nosotros y también de los familiares que me han dado su confianza para trasladar sus impactantes historias. Gracias. Haremos un receso de 5 minutos.